Canal 4 Radio. En Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Mallorca 88.4 y 89.0. Molt bones tardes i benvinguts un dia més aquí a Sarroqueta Balear. Avui dimecres dia 7 de març, són les 7:05 i avui, com heu pogut veure a través de les xarxes socials, avui tindrem un programa poliesportiu. Deixem el futbol de casa nostra a una banda per uns dies i ens centrarem avui en poliesportiu. Avui xerrarem de vòlei femení concretament, també de motociclisme i deixarem la darrera part, que també serà un poc més extensa, per tenir una tertúlia amb un membre del Mallorca Voltors i també amb un youtuber, aquesta professió tan d'actualitat que està dedicat en el futbol americà i també a la Lliga Espanyola, i voldrem tenir un poc de tertúlia i debat amb ell de quina és la situació, també xerrar amb el nostre convidat avui del Mallorca Voltors per veure quins objectius té aquest equip, el Mallorca Voltors, la situació de l'equip, la situació de la Lliga, un poc perquè acostar aquest esport i aquesta Lliga en el públic en general, en el públic balear. Feim una petita aturada i tot d'una comencem aquí a Sarroqueta Balear de Canal 4 Radio. Si buscas la mejor ropa con el mejor precio y un buen servicio, no lo pienses más. Ven a Blau Reial. Encontrarás primeras marcas, tanto nacionales como internacionales. También servicio de sastrería a medida, y si no puedes venir hasta nuestra tienda, te ofrecemos atención personalizada a domicilio. Y para que estés más cómodo, servicio de bar. Nos encontrarás en la calle Joan Giteres, número 4, Bajos de Manacor. Para más información, llámanos al 971 55 01 55. Blau Reial, y presume de elegancia. No se quede sin coche. En Cronomotor Manacor disponemos de todo tipo de vehículos para alquilar, para elegir el que más se adapte a sus necesidades desde 10 euros al día. Y vehículos de ocasión totalmente revisados y garantizados. Nos encontrarás en la calle Dr. Fleming número 13 de Manacor y en la calle Ferrés número 27, Polígono Manacor. Para más información visita nuestra web www.cronomotormanacor.com o llámanos al 971 55 19 81. Cronomotor Manacor, tu taller de confianza. Pizzeria, bar, restaurant, Es Vinyet. T'oferim tot tipus de pasta fresca de la millor qualitat. A més, comptam amb forn de llenya on elaboram més de 30 varietats de pizzas. També t'oferim menjar casolà per endur-te'n. I de dilluns a divendres, menú. El tracte agradable i l'ambient familiar és el nostre signe de distinció. T'esperem al carrer Llombards, número 16, a Santanyí. Per a més informació, telefona'ns al 971 16 30 19. En Manacor encontrarás Señor Jamón Tienda Degustación, especialistas en jamones ibéricos, denominaciones de origen, jabugo, guijuelo, Extremadura, los pedroches y el mejor jamón del mundo, Joselito, los mejores quesos, anchoas del Cantábrico, patés y foies, tablas variadas y mucho más, corte de jamón a cuchillo y bandejas personalizadas para llevar. Ven y degústalo todo en nuestro local con los mejores vinos, eventos en el local y servicio de bodas, comuniones y mucho más, con personal de corte de jamón en directo o en el sitio. Visítanos en la calle Antonio Galmés número 4. Para más información, llámanos al 608 20 80 85. Abierto de lunes a sábado. Ja tornem a ser aquí, són pràcticament les 7:10 i anem amb el primer tema d'avui a la baixa, ho han dit abans de la introducció del programa, i xerram amb Toni Figuera, que és entrenador i president del vòlei Ciutat Cide. Toni, molt bones tardes. Toni? Sí, molt hola, bones tardes. Molt bones tardes. Bé, vàrem poder llegir ahir a través de les xarxes socials tota la problemàtica que estàu tenint en la fase d'ascens a la Superliga. Conta'm-nos, per la gent que no entengui molt bé, i m'incloc jo, perquè no controlo molt bé, conta'm-nos a quina situació estàs ara, aquesta fase d'ascens quan seria, i què vos estan dient des de la Real Federació Espanyola de Voleibol?
Bueno, la situació és que ara estem a una jornada per acabar la lliga regular, que acabàvem aquest dissabte dins Can Nostra, i ja matemàticament ja quedam segons de grup. La Superliga Femenina 2 hi ha dos grups, l'A i el B, nosaltres estem en el B, i els dos primers de cada grup se classifiquen per lo que és la lliguilla d'ascens. És una lliguilla d'ascens que comença just la setmana següent, a partir del dia 17 de març, i són 6 jornades més a afegir en el calendari regular, i fas una lliga entre els 4 equips que mos han classificat. Bé, això, lògicament, són moltes jornades, un calendari de 22 jornades afegint-n'hi 6 de cop, és quasi un 25% més. Clar, evidentment, els clubs que hi participam no poden tenir pressupostat abans de la temporada això perquè no sabem que ens classificarem. I és qui té la possibilitat de retirar un 25% del seu pressupost per si de cas se classifica, evidentment el gasta, perquè si tu ho tens, ho gastes en fer millor les coses. I clar, te trobes en una situació que ja ens hi vam trobar l'any passat. Això també és un agravant, perquè està clar que un club sempre pot tenir un remanent, un petit calaix, però clar, el nostre calaix se va més que esgotar l'any passat en la participació, tant a la lliguilla d'ascens com a la Copa Princesa, que també varen guanyar i varen tenir la sort de classificar-nos. I enguany ens tornem a trobar, gràcies a Déu, esportivament, bé en aquesta situació, però la caixa ja està buida. I segur que no és només un problema nostre, perquè els altres 3 clubs implicats també estan en situacions parescudes. I nosaltres, per aquestes circumstàncies, vàrem fer una proposta a la Federació Espanyola d'intentar canviar aquest format de lliguilla i fer una fase classificatòria per Superliga, que fos un cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, només a una seu. Això, lògicament, ens retallava moltes coses dels viatges, tots els implicats, no? I bé, ens vam posar d'acord, fins i tot a la seu, a les dates, a tot, i ho van presentar davant la Federació Espanyola, i van tardar 24 hores en dir-nos que no hi havia res a fer, que aquí se jugava Liga, i que no havia possibilitats de canvi. Així és com estem a dia d'avui. Això, vos van posar d'acord tots els clubs participants o hi va haver qualcun que... No. Els clubs, tots els 4 participants, els 2 primers de cada grup, ens van posar d'acord i varen firmar la petició i el document. També t'ho puc explicar que l'any passat, per exemple, també ho vàrem intentar, però va haver un dels 4 equips que no estava d'acord i, per tant, ja no van presentar el document. Oye, si un no està d'acord i està marcat així, no ha lugar. Sigui els motius que sigui que aquell club no ho volia fer, ell tenia els seus motius. Podem estar més d'acord o no, però vam acceptar que si hi ha un equip que ho vol jugar com està establert, està clar que tu no has d'intentar tocar res, però va, quan els 4 ens posen d'acord i presentant la proposta i a més li den clarament a l'Espanyola que és per temes econòmics, perquè clar, heu de pensar que aquesta fase d'ascens cull la setmana prèvia a Pasco, la setmana de Pasco i la setmana posterior. Això els clubs és molt car i molt més per nosaltres que som illencs, que a l'hora de sortir per Pasco, que justament ens toca la setmana de Pasco anar a jugar a Lugo, ja m'explicareu com desplaces de 15 persones a Lugo en els preus exorbitants que trobes els bitllets. Evidentment. Perquè a més no has pogut fer una previsió. Nosaltres fins la setmana passada no estem matemàticament classificats. No sabíem ni si ho jugàvem i a més ni on ho jugàvem, perquè el calendari d'aquesta fase s'ha fet fa ahir. És a dir, impossible tenir una previsió. Clar. I en quant a la Federació Balear o la Federació Espanyola, vos donen qualque altra sortida, qualque altre arreglo en aquesta situació? Cap ni una. Fins i tot han provat, han fet un segon intent, tots els equips, de mirar, ja que no ens ho deixaven fer en una jornada, miraró de fer en 2, presentant, diguéssim, per part dels equips, canvis de partit acordats entre tots 2 i anar una vegada a ells i una vegada la setmana següent a Madrid. Però avui mateix, fa 2 hores, m'ho han contestat
que no ha lugar y que no permiten cambios de fechas y de encuentros en la fase de ascenso. Y bueno, pues yo os quiero contestar, pues bueno, pues gracias por no atender nuestras peticiones. No pot fer molt més contra les federacions, realment. Si no entren en raó, tampoc no tenen moltes armes per lluitar. I des del club que penseu fer ara, ben la situació com està, no sé, intentareu qualque altra via? No? Bé, ara la via federativa jo crec que està totalment esgotada, perquè a més això és d'aquí a 10 dies, no és d'aquí a 2 mesos. No hi ha molt de temps de reacció. Ja nosaltres, cada dia que mos vam un dia en treure els bitllets, suposa que encara incrementen més el seu preu. Per tant, nosaltres durant aquesta setmana hem de treure ja els bitllets de tots els desplaçaments. Sí. Per tant, la via federativa està esgotada. Sí. Ara mos queda la via de la compassió. Veurem si institucions, si patrocinadors, a més, mos poden donar una mà per poder afrontar aquesta fase d'ascens, que ja t'he dit que és una llàstima perquè esportivament mos ho mereixem, perquè hi som, però al final un club, per desgràcia, més d'aquestes categories, la part esportiva al final queda reduïda a la mínima expressió i lo important és que els números quadrin. I més de bon venim, que tothom sempre ara està no han de gastar tant, els clubs han de ser coherents, els clubs han de dur unes bones finances per no endeudar-te. Correcte, és el que intentem. Però mos han de donar les armes. Si no mos donen les armes, per molt que ho intentem des del club, és impossible. Ja l'any passat vareu estar en la mateixa situació, inclús vareu tenir l'opció d'ascens, però al final, per mateix tema, també... Sí, bé, jo crec que nosaltres tenim una cosa molt positiva i que al final va pesar molt l'any passat, que és que nosaltres tenim un club amb 43 anys d'història, amb molta base, a dia d'avui tenim 260 nines jugant a vòlei amb nosaltres, i al final això te fa ser un poc més caut. Si nosaltres no haguéssim tingut aquesta base darrere, segurament ens haurien tirat a la Superliga. Però no teníem el pressupost assegurat, no teníem clar que arribàssim a final de competició i el que no volíem era que les nines més petites pagassin una mala decisió, no? I no tenir un pressupost mínim assegurat i aquesta condició que t'he dit va fer que m'ho pensàssim bé i no sortíssim a Superliga. La veritat, si no haguéssim tingut base segurament ens hauríem tirat cap endavant i si al final no acabes la competició, com hem vist a altres casos, no acabes i no afectes a ningú, però afectant a les petites hem de tenir molta cautela amb això. No sé si ja has fet la crida a les institucions per veure si volen ajudar, no sé, el tema de bitllets o... Jo les tres institucions que ens comanden a dia d'avui, que és el govern balear, el Consell i l'Ajuntament, les tres ens demostren el seu recolzament en aquest sentit. Saben que les nostres peses són grosses, però bé, no acaba de ser un recolzament real. Si ètic, si moral, ens dona molt d'apoyo moral, però al final tampoc se tradueix en cap recolzament econòmic, que al final nosaltres hem de pagar bitllets, per molt que ens apoyin moral, que els hi agraeix, i entenc que tampoc no és una situació que estigui bé per ells, que és una situació perquè som illencs, simplement, i que segurament hauria molta part de culpa del govern central més que de governs autonòmics, però al final o qualcú posa mans en això o és un desgavell total. I de Toni Figuera, entrenador i president del Vòlei Ciutat CD, moltes gràcies per haver atès la telefonada a la Roqueta Balear, per intentar ajudar a que arribi el missatge més en fora, que hi hagi una petita, encara que sigui reacció, per part de les institucions i pogueu participar en aquest playoff i a veure si hi ha sort i encara hi hauria possibilitat d'ascens. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I doncs anem a continuar amb la temàtica d'avui. Hem dit que era una temàtica avui poliesportiva. Hem xerrat primer de vòlei i ara anem a xerrar de motociclisme amb Àngel Rudà, que és el pare de Marcos Rudà, i ara coneixerà un poc més aquesta persona, què és el que fa y lo bé que ho fa. Ángel Rudà, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, queríamos hablar contigo porque un colaborador de aquí, de esta casa, de Sarroqueta Balear, nos ha insistido, nos ha dicho, tenéis que hablar con Ángel, con el padre de Marcos, un niño muy joven, 12 años, sí, que lo está haciendo muy bien. No sé, para la gente que no lo conozca, cuéntanos un poco la historia de Marcos, porque es de aquí, de Palma de Baleares, pero ahora mismo estáis en la Comunidad Valenciana. Sí, bueno, Marcos empezó con 3 añitos y medio. Yo estaba, bueno, vivimos en Mallorca. Marcos empezó en la escuela de Chicho Lorenzo, padre del campeón del mundo Jorge Lorenzo. Y bueno, por motivos económicos tuvimos que migrar a Valencia porque los viajes pues son muy costosos y bueno, entonces no queda otra opción. Nosotros empezamos ahí con él con 3 añitos y medio, como he dicho. Con 6 años ya se pudo federar y competir. Ganó el campeonato de Baleares, minimotos, campeonato de Cataluña. Con 7 fue campeón de España y de Europa con las minimotos. Y bueno, consiguió una beca para el Campeonato de España en 110, que ganó también, y bueno, poquito a poco pues hemos ido trepando y ganando campeonatos, porque si no es así, pues no quedaba otro, ¿no? Pues Marcos tiene un gran talento, pero bueno, ha nacido una familia humilde, entonces, con lo cual no ha quedado otra que sufrirlo esto, ¿no? Me imagino que ahí en el tema de entrenamientos habrá que tener una disciplina y una constancia. No sé cuántas veces entrena y más o menos los horarios de estos entrenamientos. Pues mira, pues Chicho le decía cuando éramos pequeños, él vio un potencial, un talento en él, un don, y le dijo, entrenamos 3 días a la semana, y me dijo, Ángel, tráelo con los mayores. Y yo le dije, Chicho, los mayores le pasan 10, le pasan 5, lo tiran, da igual, él va reaccionando, va en su consciente viendo situaciones, y entrenamos 6 días a la semana. Ahora es un deportista de élite, ¿sí? 12 años, entrena 3 días, pues hace crossfit, un gimnasio, y luego hace otros 4 días a la semana psicología y moto, ¿no? Moto de cross, moto hace track, hace pista, en fin. No para. Me imagino que la progresión habrá sido brutal y tú mismo te estarás dando cuenta desde que llegasteis ahí a Valencia de lo rápido que debe haber progresado y cambiado. Pues sí, porque bueno, con 10 años pues yo soy militar, entonces me regalaron una moto para correr en circuitos del mundial. Yo le dije a este amigo mío, digo, ostras, Ángel, me has regalado una moto que no es una moto puntera, pero yo no puedo permitirme competir, me ha quedado un problema, ¿no? Claro. Ni mantener esta moto. Vine de esta misión militar que a mí me encomendaron y le dije, bueno, vamos a ir a la primera carrera a Albacete el viernes a un test. Van los mejores pilotos de Europa o del mundo, por decirlo así, porque es el campeonato más importante del mundo en esta categoría, ¿no? Yo lo escribí para el viernes, pagué 150 euros y tal, y lo escribí, ¿no? Entonces llegamos allí y él fue el más rápido de la categoría. Entonces vino un equipo y nos quiso fichar, y porque yo le dije, mira, yo me voy a mi casa porque yo aquí pues no tenemos nada que hacer, no tengo medios, y bueno, y así empezamos y entramos en el equipo y bueno, y firmamos por este equipo, que es el equipo de Marc Márquez, de Galicia. Y actualmente pues estamos con Laguna Campeones, que es un equipo de aquí de Valencia, y con ellos pues hemos ganado este año el campeonato de Moto 4, ¿no? Es una categoría de 150 centímetros cúbicos. Era lo que era antiguamente el campeonato de Europa. Lo que pasa que los niños, pues antes ibas a República Checa, Holanda, Inglaterra, llovía, hacía frío, se hace en España y Portugal. Sí.
por la climatología, y bueno, este año él ha ganado. En la penúltima carrera fue campeón, se proclamó campeón. Entonces en la última carrera en Jerez le regalaron subir a la siguiente categoría, que es la Premoto, o sea, la Premoto 3, es una moto con 250 centímetros cúbicos. Y bueno, consiguió hacer una segunda posición, y este año pues correremos en esta categoría. Para la gente que no conoce muy bien estas categorías, todo el mundo sabe la MotoGP, Moto2, Moto3, pero a nivel de niños, ¿cómo funciona? ¿Hasta qué edad va a ir progresando estas categorías hasta dar el paso a lo que diríamos el mundo adulto, profesional? Pues te comento, él tiene firmado 7 años, él es piloto circuit, es imagen del circuito de Valencia. Yo, es lo que te he dicho, nos vinimos aquí porque desgraciadamente desde Mallorca pues no podíamos costearnos el transporte, el entrenar aquí, el viajar tantas salidas. Entonces él es piloto circuit actualmente. Entonces, donde él está ahora mismo es la antesala del Mundial. Sí. La Moto 4, que es lo que ganó el año pasado, es una categoría de 150 centímetros cúbicos. Este año sube a Premoto 3, que es 2,5, y el año que viene subirá a Moto 3. Moto 3 en el Campeonato de Europa, ¿no? Y el próximo año, con 15 años, pues subirá, si Dios quiera, al Mundial. Es lo que hay programado. Entonces, es lo que te digo, ahora mismo está en la segunda categoría del Campeonato de España-Europa. Sí. Y el año próximo subirá a Moto 3 del Campeonato de España-Europa. Sí. Un año, 2, y con 15 o 16 subirá al Mundial. Es la perspectiva que tenemos actualmente. Que ahí sería lo que ya solemos ver por televisión. ¿Es así? Exactamente. Lo que solemos ver. Exactamente, el Mundial de MotoGP, de Moto 3, sí. Me imagino que uno de los temas que por lo que os decidisteis a abandonar Mallorca e ir hasta Valencia, me imagino que eran los sponsors. Y algo, me imagino, indispensable para continuar esta carrera. Pues sí, porque claro, yo me encontraba con que tenía un niño que se me escapaba de las manos en cuanto a talento, ¿no? Sí. Y iba ganando campeonatos, pero ¿qué pasa? Que bueno, pues yo, al ser funcionario y tener un sueldo, padre familia, pues no podía solventar esto. Entonces tuvimos que salir de allí y pedir destino a Valencia. Me acogieron bien. Seguimos reconociendo que Marcos es piloto mallorquín, obviamente, nacido en Mallorca. Y ojalá volvamos a Mallorca pronto. Entonces, actualmente donde está él, pues hay pilotos de 24 nacionalidades, pero él es el único que actualmente no paga, entre comillas, por correr. Son campeonatos que cuestan mucho dinero, 60, 80 mil euros. Él está becado, pero yo lo que digo, es más importante la formación ahora que el que me pagues, un equipo me pague 6-7 carreras. Claro. Entonces, andamos luchando con, pues eso, buscando sponsor, pequeñas empresas, grandes empresas que se puedan publicitar en el mono, en la moto de Marcos, en su carro, sus pancartas, sus camisetas, y poder conseguir estas ayudas para que él se forme y entrene y pueda cambiar sus neumáticos, su moto de entreno, pueda tener una moto de motocross, pueda tener una moto de trial, que para mí es lo fundamental, la formación. No sé si quieres aprovechar de hacer alguna llamada en concreto tanto para sponsor o cualquier cosa. Tienen los micros de Canal 4 Radio abiertos. Pues sí, yo os agradezco a vosotros y ojalá, claro, no me queda otra que pues pedir, si se puede, pues ayuda a cualquier empresa o cualquier sponsor que pueda o le interese publicitarse en la moto de Marcos, en su mono. Él puede facturar, la empresa se puede grabar como patrocinio o imagen esta ayuda económica, y al final pues es pedir un apoyo para que Marcos pueda cumplir su sueño, que es llegar a MotoGP,
está encaminado, pero obviamente es duro, ¿no? Le quedan 3 años, es duro, y ojalá pues haya alguna empresa que le apoye y diga, pues vamos a apoyar a este niño, tiene talento, tiene un palmarés envidiable, y bueno, y le eche una manita, ¿no? Nos queda otra, ¿no? Yo como padre de un niño que ha nacido en una familia humilde, pues no me queda otra que solicitar esta ayuda, y os lo agradezco a vosotros, de verdad. Perfecto, pues estaremos pendientes de la carrera prometedora de Marcos, iremos hablando cuando vaya obteniendo éxitos para que la gente de aquí lo pueda conocer. Ángel Ruda, muchas gracias por atender la llamada de Sarroqueta Balear, y para dar a conocer todos estos deportistas que muchas veces no se conocen, las personas aquí lo obviamos, y sí que y luego nos preguntamos, ¿de dónde salen tantos campeones? Pues de personas como Marcos, que se forman desde pequeñitos para llegar, en este caso, a competir en MotoGP. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros, muchísimas gracias. I fem una petita aturada i tot d'una arrencam amb més temes. Ara xerrarem de futbol americà. A Imprenta, empresa de servicios gráficos integrales con más de 75 años en el mercado. Contamos con la última tecnología en impresión eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Precios razonables de acuerdo al mercado y a las necesidades del cliente. Para más información, visite nuestra página web aimprenta.es o llámenos al 971 91 90 00. A Imprenta, traiga sus ideas y se las haremos realidad. Els millors pambolis de Mallorca a un marc incomparable. Vine al bar Sostal de Montuïri. Pambolis de tot tipus, freds, calents, amb formatge, pernil. Si vol menjar bé, no ho dubtis. Sostal de Montuïri. Per més informació, telefoneu al 971 64 60 49. Restaurant Vint, situat a un lloc privilegiat del Port de Sóller amb vistes a la badia. Exquisits plats fets amb aliments frescs elegits personalment pel nostre xef i a preu de mercat diari. A la carta sempre hi trobareu 2 plats de peix de temporada i carn mallorquina de la millor qualitat, així com pasta i menú infantil. Gaudiu d'un menú degustació i de plats únics dins un port emblemàtic de la Serra de Tramuntana. Restaurant 20 del Port de Sóller. Reserves al telèfon 871 87 21 27. Label, Informática y Comunicaciones. Su empresa de venta, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas informáticos de confianza. Con 20 años de experiencia en el sector y trabajando tanto con empresas como particulares. Nos encontrará en la calle Selletés, número 33, en el Parque Empresarial de Marratxí. Para más información, visite nuestra página web labelinf.com o llámenos al 971 22 67 46. Label, tu servicio informático de garantía más cerca que nunca. Ja estem aquí, Canal 4 Ràdio, Sarroqueta Balear, 7:30. Recordam les formes que mos podeu escoltar, 88.4 i 89.0 si ho feu des de Mallorca, 90.3 si mos escoltau des de Menorca i 91.1 si mos escoltau des de les Pitiuses, des d'Eivissa i Formentera. També teniu altres opcions, canal4radio.com i a través de les aplicacions mòbils de Canal 4. I estem amb un protagonista, amb un membre del Mallorca Voltors, amb Isaac Delgado. Isaac, muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes. Ya hicimos una pequeña toma de contacto, diríamos, con los Mallorca Voltors. Vino Juan Carlos, vino Jesús, si no recuerdo mal, para hablar un poco de la Super Bowl. Pero bueno, queríamos, con el paso de las jornadas, queríamos volver a llamaros para que tuvierais oportunidad y para también nosotros conocer un poquito más el mundo del fútbol americano y más concretamente la Liga Española, que no sé si es dentro de Europa de las más conocidas o del nivel que hay son de las más que están más arriba. No sé, hablarnos un poco más. Bueno, la Liga Española es una liga más en Europa, pero no es de las punteras.
Ahora mismo la Liga Española, de hecho este año ha sufrido un cambio. ¿Sí? Que es la manera de evolucionar dentro de las diferentes categorías que tenemos a nivel nacional. Sí. Y bueno, ese cambio también ha producido que nosotros estemos en la Serie A, que es la máxima categoría, y bueno, ahí estamos luchando. Hay que decir que Mallorca Voltors es uno de los clubes de los más antiguos, al menos de la categoría. El año pasado estuvisteis en la Serie B, este año volvisteis a ascender a la Serie A, que es la primera división, y he aprovechado de que veníais hoy, porque acumuláis 2 victorias consecutivas ante un inicio un poco irregular. Háblanos un poco de las sensaciones que tiene el equipo ante esta nueva temporada, qué nivel está viendo este año en la Liga, un poquito Lanos. Sí, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conseguido esta segunda victoria, la primera a domicilio, que además ante una remontada en el último momento. Sí, jugábamos contra Valencia Fibers, que es un señor equipo en lo que es la Serie A, que ha sido campeón varias veces. Uh-huh. Y bueno, para nosotros, con el hándicap que tenemos siempre, que hay un desplazamiento, pues simplemente fuimos a hacer un buen trabajo, a mejorar el resultado que tuvimos aquí en Palma, que en la primera jornada perdimos 0-18 ante este equipo. Uh-huh. Un equipo que bueno, pues ya venía muy trabajado. Nosotros, el cambio de la Serie B a la Serie A, sabíamos que lo íbamos a notar. El nivel es alto. Era un cambio que teníamos que adaptarnos. Y bueno, y también este año hemos podido contar con incorporaciones, lo que llamamos imports. Son jugadores que vienen de otras ligas de muy alto nivel. Uh-huh. Y bueno, pues lógicamente a base de ir entrenando y jugar partidos, bueno, pues hemos conseguido un mejor nivel de juego y se notó el domingo en Valencia. Ahora mismo sois terceros clasificados con 2 puntos. Por delante tenéis al último rival, a Valencia Firebats, y el primero es el equipo que os enfrentáis este fin de semana, Badalona Dracs. Háblanos un poco de lo que esperáis para este próximo partido. Bueno, pues si hablábamos de que Valencia Fibers será un equipo que ha ganado varias veces la Serie A, pues Dracs es posiblemente el que acapara más títulos a nivel nacional. Dracs es un equipo que juega en una de las ligas europeas, seguramente, no sé si atreverme a decir la más importante, que es la Big Six. Uh-huh. Es un equipo, bueno, pues que reúne jugadores con muchísimo talento, con un potencial físico muy importante. Y para nosotros, pues bueno, es un rival muy difícil, muy duro, que prácticamente se está preparando para esa liga europea. Uh-huh. Y bueno, nosotros queremos seguir esa línea ascendente, vamos a ir a por todas, pero somos conscientes de que Dracs es un equipo muy duro, muy difícil. ¿Te parece? Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos y vamos a ver si podemos contactar con nuestro invitado también de esta tarde y podemos hacer un poquito de debate estos minutos que nos quedan. Si buscas la mejor ropa con el mejor precio y un buen servicio, no lo pienses más. Ven a Blau Reial. Encontrarás primeras marcas, tanto nacionales como internacionales. También servicio de sastrería a medida, y si no puedes venir hasta nuestra tienda, te ofrecemos atención personalizada a domicilio. Y para que estés más cómodo, servicio de bar. Nos encontrarás en la calle Joan Giteres, número 4, Bajos de Manacor. Para más información, llámanos al 971 55 01 55. Blau Reial, y presume de elegancia. No se quede sin coche. En Cronomotor Manacor disponemos de todo tipo de vehículos para alquilar, para elegir el que más se adapte a sus necesidades desde 10 euros al día. Y vehículos de ocasión totalmente revisados y garantizados. Nos encontrarás en la calle Dr. Fleming número 13 de Manacor y en la calle Ferrés número 27, Polígono Manacor. Para más información visita nuestra web www.cronomotormanacor.com o llámanos al 971 55 19 81. Cronomotor Manacor, tu taller de confiança. Pizzeria, bar, restaurant, El Vinyet. T'oferim tot tipus de pasta fresca de la millor qualitat. A més, comptam amb forn de llenya on elaboram més de 30 varietats de pizzas. També t'oferim menjar casolà per endur-te'n. I de dilluns a divendres, menú. El tracte agradable i l'ambient familiar
és el nostre signe de distinció. T'esperem al carrer Llombards, número 16, a Santanyí. Per a més informació, telefona'ns al 971 16 30 19. En Manacor encontrarás Señor Jamón Tienda Degustación, especialistas en jamones ibéricos, denominaciones de origen, jabugo, guijuelo, Extremadura, los pedroches y el mejor jamón del mundo, Joselito, los mejores quesos, anchoas del Cantábrico, patés y foies, tablas variadas y mucho más, corte de jamón a cuchillo y bandejas personalizadas para llevar. Ven y degústalo todo en nuestro local con los mejores vinos, eventos en el local y servicio de bodas, comuniones y mucho más, con personal de corte de jamón en directo o en el sitio. Visítanos en la calle Antonio Galmés número 4. Para más información llámanos al 608 20 80 85, abierto de lunes a sábado. Ja tornem aquí, 7:40 minuts, estem amb Nissaet Delgado, membre del Mallorca Voltors. Hemos terminado antes de la publicidad que nos hablabas de que Badalona Drac se estaba preparando para la Liga Europea. Háblanos un poco de esta liga, si solo va el primer clasificado de cada grupo, cómo se clasifican para esta liga y si a corto o medio plazo podría ser vuestro objetivo. Sí, bueno, está claro que nuestro objetivo es mantenernos en esta Serie A y seguir aumentando el nivel. Igual que queremos crecer por arriba, también queremos crecer por abajo, a nivel de seguir aumentando lo que es el fútbol base, esas categorías inferiores que son el futuro del fútbol americano en Mallorca, y que tanto nos ha costado arrancar, pero bueno, lo hemos arrancado bien, vamos poquito a poco y paso firme. Tema ligas europeas, pues ligas europeas ahora no están a nuestro alcance. Lo primero que tienes que tener es sponsors, es manejar un presupuesto importante. Otra vez sale el tema de los sponsors. Sí, hemos escuchado el tema del CIDE Palma de vóley y el caso de Marco Rúa. Pues bueno, es talento, es afán por el deporte que tenemos en Mallorca o en Baleares, y que, pues bueno, desgraciadamente la insularidad te pone esa barrera, que no debería estar esa barrera para el deportista, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber entre un deportista que pues practica su deporte en Mallorca o en Valencia o Barcelona o cualquier otro punto de la península, ¿no? Pues no debería haber la diferencia a nivel de coste por el trayecto, ¿no? Nosotros nos lo planteamos muchas veces, es una cuestión que vivimos muy de cerca. Nosotros en los desplazamientos tenemos que mover a 25 o 30 jugadores y bueno, pues ya se pueden sacar más o menos los cálculos, unos 6 partidos, etcétera. Pues bueno, el presupuesto es alto, cuesta mucho sacar ese dinero, los jugadores todavía se costean gran parte de todo este presupuesto, y bueno, no sabemos exactamente realmente si el futuro está asegurado por esto mismo, por los presupuestos. Si cualquier otro equipo de la península, digamos, por poner una cantidad que no estará aceptada, maneja 10.000 euros de presupuesto en traslados y nosotros manejamos 30.000 euros, por ejemplo, pues esa diferencia no debería de existir, al menos en lo que es el tema de traslados. Claro. ¿Cómo se debería asumir? Pues seguramente hay varias fórmulas, pero nosotros cada temporada asumir un coste extra tan grande nos quita recursos de muchísimas otras cosas, como por ejemplo pues el mejorar instalaciones, el tener mejor cuerpo técnico, profesionalizar un poco el club, que hace falta porque vamos a tener categorías inferiores, etcétera, etcétera. Con lo cual las ligas europeas nos quedan lejos, y bueno, Drax ya dio el paso el año pasado. Es una liga que juegan efectivamente el campeón de la liga de cada país. Hay alguna otra liga europea, eligen un poco dónde puede participar, y bueno, el Big Six es posiblemente una de las enfocadas a ser la más potente. Hablamos la otra vez que vino Juan Carlos y Jesús, el tema del recinto donde practicáis este deporte, donde entrenáis, donde jugáis. Hay que compartirlo con otros equipos de fútbol.
se hace, me imagino, difícil a veces el tener que configurar las horas y sobre todo por el estado del terreno de juego. Sí, bueno, estamos en el campo municipal de Son Mos. Las instalaciones son bastante buenas. El único pero que podemos poner en el tema de instalaciones es que el césped ya está requiriendo un cambio para cualquier deporte. Yo me puedo imaginar que el fútbol, pues bueno, allí juegan muchos chavales de muchas edades y me imagino que deben llegar después de cada entreno o cada partido, sobre todo, pues bueno, con valladuras, alguna raspadura, alguna herida, etcétera. Y nosotros, pues, aunque vamos muy protegidos, el contacto es mucho más fuerte y también lo notamos. ¿Compartirlo con otros equipos y otras disciplinas? Pues sí, creo que estamos obligados a ello. Un poco soñar con un campo o instalaciones solamente para el fútbol americano puede llegar, lo hay en otros puntos de España. Hay equipos que ya han logrado tener esas instalaciones y justamente son los equipos que más han crecido. ¿Por qué? Pues por eso, porque disponen de instalaciones, disponen de campo, de horas de entrenamiento para todas las atraer a más gente. Efectivamente. Nosotros ahí, pues tenemos una problemática. Tenemos un equipo junior que crece cada año, son cada vez más número de chavales que están intentando jugar a este deporte, al que nosotros recibimos con los brazos abiertos, pero llega un momento que tenemos la limitación de horario en el campo. Tenemos que compartir, hay unos días que compartimos campo junior y senior para que podamos practicar todos. Luego el equipo femenino de flag también tiene que poder jugar en ese campo y utilizamos pistas de básquet del municipal de Son Mos, que son de cemento y bueno, son un apaño porque en realidad no es la superficie en la que nosotros practicamos. Uh-huh. Ahora mirando un poco las jornadas previas, es destacado o es a destacar la progresión, porque pasamos de 2 derrotas consecutivas, 0-18 y 0-50, a 2 victorias, una con diferencia y otra ajustada a la mínima y en el último minuto, como aquel que dice, ¿cómo se hace esa progresión tan drástica? Incluso uno de los equipos que la primera vuelta os ganaron y esta les habéis ganado. ¿Cómo es eso, esa rápida progresión? Que a lo mejor en otros deportes es más complicado ver. Sí, bueno, como he dicho antes, el cambio de Serie B, que sería la segunda división, a Serie A, que sería la primera, el cambio de nivel de juego es bastante grande. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con esa dificultad y bueno, pues los entrenamientos, todo va enfocado a aumentar pues ese potencial físico, aumentar la velocidad. Y luego, pues, el tema de los impos. Nosotros los hemos incorporado en enero, si no recuerdo mal, una semana antes del primer partido, de ese primer partido que caímos 0-18. Entonces, pues, bueno, son jugadores que vienen para reforzar y que vienen para liderar ese equipo, tanto de ataque como defensa. Y, bueno, pues como recién llegados, aunque se acoplen, como pueden, digamos, no da tiempo a entrenar, no da tiempo a sincronizar y bueno, surgió ese partido que Faibas venía muy trabajado ya. Tenían un quarterback americano que no estuvo en este partido y Justin Soltiere que bueno, nos sorprendió la velocidad que tenía, la precisión que tenía en el pase y nos pilló como dijéramos sin estar acoplados, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha habido más entrenamientos, ha habido más partidos, se ha ido pues corrigiendo algunos fallos, se ha ido ajustando el equipo, se ha ido ajustando ese trabajo con los impos. Es muy importante el timing, la velocidad es importantísimo. Y bueno, vino Drax, que es el equipo campeón, vino a Palma, también perdimos contundentemente contra ellos. Pero bueno, sacamos cosas muy buenas de ese partido porque, aunque el resultado fue más contundente, jugamos mejor. Y eso ya nos daba pues esa motivación de ver que podíamos mejorar aún más. Y efectivamente contra Pioners, que venían de Barcelona,
en Somos, pues ya vimos ahí la victoria, la primera victoria en esta categoría para Voltos, y sobre todo con muy buen juego. Se notó un juego ya mucho más dinámico, muy variado. Creo que, bueno, el que sigue la liga realmente vio un cambio en nuestro juego muy grande, y eso nos daba alas para llegar a Valencia con oportunidades que bueno, pues pudimos aprovechar. La verdad es que no pensábamos ponernos por delante con tanta holgura como llegamos a ponernos, y tampoco esperábamos que luego en el último cuarto se complicase todo. Se nos puso igual que tuvimos la primera parte todo de cara, en la segunda parte tuvimos todo cambió todo. Pero bueno, al final llegó la victoria, un muy buen trabajo del equipo en general, y bueno, pues muy muy contentos y aún más motivados, ¿no?, para encarar esta fase final de la liga. ¿Qué camino le queda por recorrer a este Mallorca Voltors? ¿Qué sensaciones se quiere llevar el equipo en esta fase final de cara a encarar la temporada que viene? Porque vemos que la temporada es muy cortita, son cuatro equipos en vuestro grupo, tendrían que ser 5, pero asimismo sigue siendo cortito. No sé si vosotros sois partidarios de este formato, con 3 grupos me has comentado que hay, reducirlo quizá a 2 para que se haga una liga un poco más larga, como... Bueno, esta temporada ha habido un cambio grande. El año pasado había solamente 6 equipos en la Serie A que jugaban todos contra todos, y bueno, de ahí salían ya directamente semifinales y final. Más o menos la duración era prácticamente la misma. Y este año pues se ha apostado por incluir más equipos en Serie A, por hacer más extensa en lo que es el territorio nacional la Serie A. Creo que es un formato acertado. Siempre habrá peros y se podrá mejorar. Pero bueno, este año hemos empezado con estos 3 grupos. El grupo A, todos los 3 grupos en principio eran con 5 equipos. En el nuestro, en el último momento, cayó Imperials, un equipo que además el año pasado llegó a la final de la Serie A por temas económicos, temas de personal, tema de falta de jugadores, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que no pudo estar, y nosotros hemos encontrado con solo 4 equipos en nuestro grupo. ¿Qué pasa? Que eso nos da solamente 3 partidos como locales. Esos 3 partidos como locales, después de todo el trabajo que se hace, todo el esfuerzo y tal, es poca recompensa, porque bueno, al fin y al cabo el aficionado mallorquín al fútbol americano lo que quiere es ver partidos aquí. Le encanta que Voltos juegue, que vaya fuera, que tenga buenos partidos, etcétera, pero lo que quiere es disfrutar del fútbol en Somos. Pues este año nos hemos encontrado con esta, entre mala suerte y prejuicio para el club. Pero bueno, por ahora seguimos adelante, pensamos en el futuro. En el futuro es que esta liga tiene otra fase que teníamos muy complicado llegar, que es la fase de playoff, y que ahora vemos que bueno, que estamos ahí, que vamos a jugar un playoff, prácticamente tenemos plaza asegurada, y bueno, ojalá se pudiera jugar en Palma. Eso sí que sería difícil, poder jugar un partido de playoff en Palma, pero ojalá fuese así. Y si no, pues estamos sentando la base para que el año que viene Voltos pues pueda luchar por esa plaza de playoff otra vez, que la pueda luchar en casa, que tenga más partidos en casa y que siga aumentando la afición de Mallorca para el fútbol americano. Lo que me estuvieron comentando tus compañeros cuando vinieron es que a mí me sorprendió, la verdad. Teníais muy buena acogida aquí en Palma, a los partidos venía mucha gente. ¿Cómo os encontráis cada vez que jugáis ahí en Somos? Pues la verdad es que muy bien, o sea, es muy agradable, es una sensación brutal tener el apoyo de tanta gente, del público, de la afición, de cómo apoyan al equipo que está en el campo, cómo animan, cómo protestan las decisiones arbitrales, etcétera, cómo siguen incluso el reglamento, cómo protestan en cuanto hay un pañuelo o cómo piden un pañuelo si no se ha tirado, etcétera. Muy bien, la verdad es que comparando nada más con otros campos, por ejemplo en este partido que jugamos contra Faibas el domingo, no se vio tampoco. Había muy poca afición si lo comparamos con la nuestra, lógicamente, pero aparte es que claro, el ambiente ya se crea totalmente distinto. Es un ambiente más, pues bueno, de que 2 equipos se enfrentan
Y aquí en Somos, incluso los rivales, incluso cuerpos arbitrales nos felicitan y estamos muy contentos por ello, del ambiente que se crea, porque la afición vive el fútbol, la afición apoya al equipo y se disfruta mucho, la verdad. Es curioso la cantidad de aficionados que vienen, sobre todo porque el fútbol americano es un deporte complejo en cuanto a normativa, que tiene muchos matices. ¿Cómo veis o cómo creéis que la gente se aprende o se estudia el reglamento para cuando haya alguna jugada polémica poder protestar? Y como, no sé si hay alguna acción desde el club para llevar el reglamento, para hacerlo más conocido, no sé. Sí, bueno, cuando hablamos de que la afición disfruta y tal, nosotros ponemos de nuestra parte, por supuesto. Todo está enfocado para que el público se lo pase bien, para que entienda el juego, para que, bueno, pues se encuentre, incluso hacemos sorteos para que puedan participar, a la vez que ayudan al club, pues que se lleven algún premio. Te ponemos música, hay animadoras que hacen su coreografía, se animan al público, un speaker que va explicando el reglamento, va ayudando a la gente que aún no está introducida en el fútbol y bueno, no deja de ser pues eso, el espectáculo, el show, el pasarlo bien y el disfrutar de un domingo de mañana con fútbol americano. Y muy bien, creo que, pues no recuerdo muy bien el año, pero creo que en el año 89, 90 o así, que empezamos a jugar en Calviá, en el Playas Calviá, teníamos un montón de gente, y estamos hablando ya hace años, y había un montón de gente. No sé explicar muy bien, sé que, bueno, pues lógicamente es un deporte que al que le suele gustar bastante, por no decir muchísimo, y se hace fiel, y eso es lo que tenemos, es un público fiel que asiste, que bueno, pues uno acaba atrayendo a otro, ese también se contagia, etcétera, y bueno, pues disfrutando mucho de esa afición y agradeciendo el apoyo incondicional y de cada domingo aquí somos. En el tema de fichajes y refuerzos, tanto de equipo junior como de otros clubes, ¿cómo lo ve el club de cara a esta próxima temporada? Una temporada que tú ya me has comentado que intentará volver a revalidar posiciones en playoff. ¿Cómo lo maneja un club que tiene que aumentar presupuesto en cuanto a transporte y no puede dedicar lo que quizás querría dedicar al tema de reforzarse? Pues sí, digamos, no acaba una temporada cuando ya estamos pensando en la siguiente, en cómo hacer la fórmula mágica para que todo cuadre, porque el tema junior es fundamental. El equipo junior es el que va a alimentar el equipo senior, pero ya estamos intentando buscar cómo pues encontrar el personal, la instalación y el tiempo para formar un equipo cadete, porque va a tener que alimentar el equipo junior, etcétera, ¿no? Para tener un poco la visión de lo que va creciendo un club. Y lo que decía antes, de que hay que seguir creciendo por arriba, pero hay que crecer por abajo. La prioridad nuestra es crecer con el fútbol base, con tener nuestras categorías inferiores. Y bueno, pues hay ideas ahí que vamos a explotar. Hay que visitar colegios, hay que seguir pidiendo ayudas en el Consell, el IME, intentar que, bueno, pues alguna instalación o algún horario extra para poder acoger más chicos y chicas, y bueno, seguir luchando. Aprovecho el micrófono, lógicamente, para exponer como disciplina deportiva fundamental, como muchas que hay, pero en el tema pues eso, de equipo, ¿no? Es un deporte de equipo, con todo lo que conlleva, y tanto chicos como chicas lo disfrutan muchísimo, aprenden y entienden los valores que defendemos. Y bueno, seguimos creciendo y ya estamos pensando en dentro de un mes poder hacer un primer clinic, un primer contacto con chicos y chicas que nos insisten para empezar. Lógicamente nos pillan en plena competición, pero ahora que nos viene el parón de Semana Santa, podremos dedicarles un par de días para hacer un evento con ellos. Pues no sé si quieres añadir algo más. Nos quedamos en el último minuto ya de programa.
Agradeceros todos estos minutos, la atención y nada, y ojalá podamos hablar de alguna otra victoria más. Esperemos poder contarla aquí en San Roquet de Balear, poder estar más pendiente de vosotros, que cualquier cosa que tengáis para anunciar utilicéis San Roquet de Balear aquí de Canal 4 Radio, y agradecerte a ti, Isaac Delgado, que hayas venido hasta los estudios de Canal 4 para seguir un poco la actualidad de Mallorca Motors. Muchas gracias a vosotros. I doncs quedant sense temps, ho deixam aquí un dimecres més i tornem divendres amb més esport de que nostra aquí a Sarroqueta Balear de Canal 4 Ràdio. Fins divendres!